Hola, vamos con un artículo sobre el dato en vivo de presión de combustible. Empezamos con el sensor de presión de riel de combustible, FRP. Se usa tanto en coches de gasolina, inyección directa GDI, como en diésel, Common Rail. En diésel es más crítico por las presiones muy altas, hasta 2000 bar. Síntomas posibles cuando falla. La ECU recibe datos erróneos y ajusta mal la inyección. Los más habituales son luz check engine encendida, dificultad para arrancar, frío, caliente o arranque prolongado, pérdida de potencia, tirones al acelerar, puede entrar en modo seguro, ralentí inestable, sube y baja solo o se apaga, aumento notable del consumo de combustible, motor se cala o se apaga mientras conduces, humo negro en el escape, más común en diésel. En casos graves no arranca o vibraciones fuertes. Los síntomas suelen empezar siendo intermitentes y empeoran con el tiempo. Códigos DTC más comunes: P0087, presión en el riel demasiado baja; 88, demasiado alta; 190, fallo en el circuito del sensor; 191, problema de rango rendimiento del sensor; 192, señal baja del sensor; 193, señal alta del sensor; 194, sensor intermitente o errático. Importante: estos códigos no siempre significan que el sensor esté malo. Pueden deberse a bomba, filtros, fugas o cableado. Hay que diagnosticar correctamente. ¿Cómo comprobar el sensor? Nunca lo cambie sin verificar primero. Con escáner OBD2, método más fácil. Lee datos en vivo, compara presión real del riel con la presión deseada por la ECU. Si no coinciden o fluctúan mucho, sensor defectuoso. Luego dice, ahora daré dos ejemplos más de esto. También dice inspección visual, prueba con multímetro, prueba con manómetro. ¿Qué se hace finalmente? La solución habitual es reemplazarlo. No se repara. Pasos para cambiarlo: baja la presión del sistema, quita fusible de bomba o usa válvula de alivio, desconecta conector y desenrosca el sensor, instala el nuevo con una junta nueva, aprieta con torque correcto, borra códigos con escáner, prueba en carretera y verifica datos en vivo. Nota importante: si después del cambio sigue fallando, revisa bomba de alta presión, filtros, inyectores o cableado. Fallos muy comunes que imitan al sensor. Bien, ahora vamos a por un caso que está en el capítulo 10.7 del volumen 1. En un Porsche Panamera del 2017, 2.9, gasolina, el escáner da fallo P03000 o 300 de los cilindros 1, 2, 3 de la misma bancada. Se le cambian esos tres inyectores y sus bujías y sigue dando fallo. El cliente decide ir a otro mecánico. Estrategia básica: el código P0300, fallo de encendido aleatorio múltiple, que afecta específicamente a los cilindros 1, 2 y 3 de la misma bancada en el Porsche Panamera 2017 2.9, chasis 971, motor V6 biturbo EA839, es típico de un problema compartido en esa bancada. Ya se cambiaron los tres inyectores y bujías, así que descartamos eso como causa principal. Hay patrones comunes en estos motores. Causas más probables que quedan, en orden de probabilidad y facilidad de chequeo: bobinas de encendido, ignition coils, de los cilindros 1, 2, 3. Presión de combustible baja o irregular en esa bancada. Ahora lo leeré esto mejor. Fuga de vacío o problema en el colector de admisión del banco 1. Baja compresión mecánica en los cilindros 1, 2, 3, válvulas, anillos o muelles. Otras menos comunes pero posibles:
cableado dañado o mala tierra compartida del banco 1, bobinas inyectores, sensor de posición de árbol de levas, camshaft o solenoide VVT del banco 1, aunque normalmente daría código adicional. Catalizador obstruido o fuga de escape del banco 1. Provoca back pressure. Y entonces dice, pasos recomendados para diagnosticar ya, sin gastar de más. Conectar un escáner bueno y mirar. Contadores de fallos de encendido por cilindro en vivo. Trims de combustible por banco. Banco 1, long term, mayor de 10% o menos 10%, problema de mezcla. Y luego datos de presión de combustible y sensor MAF y O2, barra O2. Estos tres datos. Más, es decir, serían los trims, los contadores de misfire y los datos de presión de combustible y sensor MAF y O2. Luego también hacer un cambio de bobinas primero, un swap, un intercambio, 5 minutos y barato. Una prueba de compresión más leak down, prueba de fuga, esto es esencial, y un smoke test, una prueba de humo de vacío. Si el coche vibra mucho en ralentí o pierde potencia en carga baja RPM, apunta más a mecánico o presión. Si solo sale el código preanda casi normal, puede ser eléctrico. Bien. Como he dicho, en una de las posibilidades era presión de combustible baja o irregular en esa bancada. El motor tiene bomba de alta presión, HPFP, y los raíles de combustible. Aunque los inyectores nuevos funcionan, puede haber problema en el raíl, sensor de presión, línea de alta presión o la propia bomba que afecta más a un lado. El sistema no es 100% simétrico. ¿Qué hacer? Con escáner avanzado, PIWIS o equivalente, mira la presión de riel de combustible en vivo. Debe estar estable alrededor de 200-250 bar en ralentí carga. Una prueba de presión de combustible es obligatoria aquí también. Bien, explicación. Presión de riel de combustible en vivo. Pasos para ver la presión de riel de combustible, fuel rail pressure, en el banco 1, bancada 1, cilindros 1, 2, 3, en el Panamera. Usando dato en vivo. Measuring values. Este motor EA839 tiene dos sensores de presión de riel, uno por banco. Así que puedes monitorear banco 1 y banco 2 por separado para comparar. Muy útil en el caso de fallos de encendido solo en banco 1. Los valores se muestran en bar o kPa. Un bar alrededor de 100 kPa. Barra 14.psi. Bien. Pasos generales. Conecta el equipo. Ahora, aquí lo cogí con el PIWIS, que es el escáner de Porsche. Enciende el contacto, conecta el Baker Communication Interface al puerto OBD2. Enciéndelo el escáner. Accede al módulo DME, Motor Electronics o Engine Control Unit. Si pide, haz primero un Full System Scan para ver códigos pendientes. Vea valores en vivo. Dentro de DME busca en el menú Actual Values o Measuring Values, a veces Input Signal o Live Data. En la búsqueda escribe Fuel High Pressure, Rail Pressure, Fuel Pressure Bank, High Pressure Fuel, Bank 1 o Rail 1. Los parámetros más comunes. En este, Fuel High Pressure actual. Value, banco 1. Presión real en banco 1. Fuel High Pressure Specified Value. Presión deseada por EQ. Suele ser la misma para ambos bancos. Luego, lo mismo para el banco 2 para comparar. Luego, Fuel High Pressure
o rail pressure control, diferencia o control. Monitorea en vivo, selecciona los parámetros, motor apagado, ignición on, deberías ver presión baja, residual, 5-10 bar si hay pressure, holding pressure. Arranca el motor, en ralentí, presión real, 40-70 bar, típico 50-60 bar. Acelera suavemente, 2000-3000 revoluciones en parking neutral. Sube a 100-150 bar. Acelerón fuerte. Pico hasta 180-250 bar. Target máximo 200-250 bar, según demanda. Compara banco 1 actual versus banco 2 actual versus especificado, specify o deseado. Diferencia mayor a 10-15 bar entre bancos, OGO versus especificado, problema en banco 1, línea, sensor, regulador parcial o fuga. Si el banco 1 cae o es inestable, explica fallos de encendidos en 1, 2 y 3. Consejos adicionales. Registra datos mientras ocurre el fallo de encendido. Acelera en parking o carretera segura. Si hay códigos como P0087, baja presión, o 191, sensor, 119A, alta presión banco 1, relacionados. Están relacionados. Algunos talleres usan actuadores test de actuación, fuel high pressure o similar para forzar y ver respuesta. Bien. Valores de referencia aproximados para este coche. Idle caliente 40-70 bar actual. Estable cerca de specified. Carga parcial. Esos son valores de referencia aproximados. A ralentí caliente 40-70 bar actual. Carga parcial 100-150 bar. Apretón fuerte 180-250 bar pico. Si banco 1 está bajo o irregular, posible high pressure fuel pump débil, la bomba a alta presión débil. Sensor malo, fuga en rail de banco 1 o línea alta presión. Bien, hemos visto este ejemplo en el gasolina, donde podemos seleccionar también la presión actual, la real, y compararla con la deseada o la especificada. Y también comparar los de los dos bancos y conocer con el escáner o con el manual los valores normales y mirarlo. Bien, y compararlo. Ahora voy a hacer otro ejemplo que va a ser en el capítulo 16.1 del volumen 1, que voy rápidamente. Tenemos Toyota motor 2KB, el ruido algo alto que hace, dice el mecánico, que parece exceso de presión de combustible. El coche viene de otro taller donde le han reparado el motor. No da códigos. Con el contacto on, la aguja de revoluciones oscila extrañamente. Bueno, aquí voy a explicar directamente con esta sospecha que tiene el mecánico, no explico más cómo lo resuelve. Eso lo podéis ver si compráis el libro. Y dice, un mecánico puede medir la presión de combustible, presión del riel, fuel rail pressure, en un Toyota con motor 2KD FTV, el diésel D4D de 2.5 litros Common Rail y usado
usado en Hilux, Innova, Prado, etc., usando un escáner Launch. Muy sencillo, porque el ECU del motor ya tiene un sensor de presión en el riel y el Launch lee ese PID en tiempo real. Conecta el escáner, selecciona el vehículo, entra al sistema Engine, motor, ECU de inyección, Powertrain, cualquiera de esos es. Entra datos en vivo, buscamos Fuel Press, por ejemplo, Common Rail Pressure, presión de riel de combustible. Y también Fuel Rail Pressure actual y Fuel Rail Pressure deseada, Desire o Target. El Launch suele mostrar los dos, la presión real y la que pide el ECU. Toma las lecturas, motor encendido y en ralentí. Luego aceleran en neutro a 2000 revoluciones, a 3000 y prueba a fondo, WOT. Bien, en inglés, prueba a fondo, WOT. Anota los valores y compáralos con los normales. Tip útil. Muchos Launch X431 muestran también Injection Feedback, Injection Volume o SCV Duty y Rail Pressure Deviation. Si la presión real está muy por debajo de la deseada, Desired, hay problema de bomba, SCV, limitador, fugas o sensor. Valores normales de presión de riel según manual Toyota oficial en el 2KD-FTV. Ralentí 25-35 MPa. M mayor PA. Motor caliente, aire acondicionado apagado. 2000 revoluciones sin carga, 25-35 M mayúscula PA. 3000 revoluciones por minuto sin carga, 35-45 M mayúscula PA. Unidades. El escáner Launch casi siempre muestra en M mayúscula PA. Un M mayúscula PA es igual a 10 bar aproximadamente. Un M mayúscula PA es igual a 1000 kilopascales. KPa. Si la presión real está muy por debajo de la deseada, problema típico. Bomba de alta presión, SCV, que es la bomba de alta presión, SCV. Limitador de presión, fugas en riel, inyectores o sensor malo. ¿Cómo saber los valores normales si no tienes el manual? El propio Launch en muchos casos trae valores de referencia al lado de cada PID. Aparece spec o estándar. Busca en el manual de servicio de Toyota del modelo exacto, sección Diagnosis, Fuel System, Common Rail. En YouTube hay varios vídeos de mecánicos usando Launch X431 exactamente mostrando los mismos valores. Con esto el mecánico ya puede diagnosticar rápidamente si la presión de combustible está bien o no, sin necesidad de manómetro mecánico, aunque para confirmar fugas internas a veces se usa el manómetro de prueba también.